Hola hermanitos, ahora estaremos mirando el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un poquito más complicado porque lleva un poco más, pero van a mirar que casi lo mismo se repite, ¿no? Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Entonces vamos a empezar con amarillo. Vamos a empezar con los evangelios que son Mateo, libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son los evangelios que se dice. También se llaman como epístolas, no se llaman epístolas paulinas, narrativos o biografías. Entonces muchos los conocen como evangelios, que son líos, así se escribe, creo que sí. Pero se conoce en la mundo teólogo, se conoce como narrativos o narraciones. Se conoce también como biografía, ¿no? Son libros biográficos. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de Jesús. 4 libros cuentan la vida de Jesús hasta que murió y resucitó. ¿Por qué entonces hay 4 contando la misma cosa? Es porque Jesús era importante. También, pero no es la razón. Estos 4 son 4 personas diferentes y miran cosas de una manera diferente. Ahora, ellos escribieron estos evangelios para audiencias diferentes, para personas diferentes. Mateo está escrito para la cultura judaica. Entonces vas a mirar que aquí en el libro de Mateo hay más de 120 alusiones o está describiendo más de 120 cosas de la cultura judaica. Eso quiere decir que en el libro de Mateo solo hay más sobre la cultura judaica que los 4 evangelios juntos. ¿Okay? Él escribió para los judaicos. Por eso su libro es más como una historia, porque en la cultura judaica la manera que ellos aprenden y para ese lado de ellos es contando historias. Ellos no están preocupados en saber hechos, en saber cosas específicas. Ellos cuentan una historia para que las personas entiendan y sacan la enseñanza generalizada de la historia. Por eso está así. Por eso Jesús hablaba mucho en parábolas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los judíos así lo entendían. Él contaba una historia y de la historia entonces ellos sacaban la enseñanza en general, lo que podían en general sacar, la esencia de ella, ¿no? Marcos está escrito diferente. La palabra más usada en Marcos es inmediatamente. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en hechos. Él decía, Jesús fue, Jesús sanó, Jesús salió. Punto final. Porque su audiencia de Marcos eran los romanos. Y los romanos no entendían las cosas como los judíos, como Mateo, sino que eran más hechos. Eran leyes, querían saber lo que iba a pasar. Entonces Marcos, su audiencia era los romanos. Lucas, su audiencia él era pues un doctor. Su audiencia era muy educados. Ellos tenían un palabrear muy refinado. Y es griego, ¿verdad? Él se enfocó en los estudiosos, en las personas inteligentes griegas de aquel tiempo. Más que nada estaba escrito para ser predicado, ser hablado en público a la iglesia cristiana que visitaba esas casas. Lucas estaba. Juan estaba escrito para todos. Por eso contiene muchos detalles, porque estaba escrito
para los judíos, para los griegos, para los gentiles, Juan estaba. Entonces, por eso tenemos 4 evangelios, porque las audiencias de ellos eran diferentes. Y por su manera de ser, su historial, cómo crecieron, ellos miran de maneras diferentes. Pero esas son las narraciones, la biografía. Tenemos Hechos. El libro de Hechos es el único libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento. Nosotros en el Viejo Testamento tuvimos muchos. Pero aquí es, déjame ver, historia. Es el libro de Hechos. Ok, aquí vas a mirar la historia entonces de la iglesia, bautismo con el Espíritu Santo, todo eso, todo lo demás. Después nosotros vamos a los libros, las cartas de Pablo, ¿verdad? Muchos lo conocen como cartas de Pablo. Y claro que tiene otro nombre. Entonces son los Romanos. 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos, ¿verdad? Creo que sí. No, Hebreos no, perdón. Hasta Filemón. Me equivoqué. Hasta Filemón. Nosotros tenemos entonces las cartas. Hasta aquí, ¿ok? Cartas de Pablo. También se conoce como las epístolas paulinas. Son las epístolas paulinas. ¿Ok? Que es de Romano hasta Filemón. ¿Por qué? Porque Pablo las escribió. Y para quién las escribió, pues tenemos los títulos aquí que nos dicen. Para la iglesia que estaba en Romanos, Corintios, Gálatas, todo eso. Tito, que era uno que estaba cuidando una de las iglesias. Entonces él escribió todas estas cartas para ellos. Después venimos con las cartas generales, ¿verdad? Que es Hebreos, empieza con Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan y Judas. Ahora, estas son las epístolas generales. Se reconoce como epístolas generales. Ok. Estas son. Porque tienen autores diferentes, audiencias diferentes. No hay un autor singular. Y nosotros vamos a terminar entonces con el libro de Apocalipsis, que es la revelación de lo que va a venir todavía después que nosotros seamos arrebatados. Este es un libro profético, un libro de profecía. Voy a poner aquí así. Profecía. Entonces, es un libro profético, el libro de Apocalipsis, para lo que va a venir, que fue escrito por Juan, ¿verdad? Nosotros sabemos de eso. Entonces, como ven, se repite un poco. Tenemos historia como tenemos en el Antiguo Testamento. Podemos mirar un poco de reglas a través de las cartas. Tenemos también profecías, cosas así. Entonces, como que se repite un poco. Entonces, el Nuevo Testamento tenemos la biografía, o sea, los evangelios, la historia, epístolas paulinas, y las epístolas generales y la profecía. Este es el Nuevo Testamento. Entonces, es importante saber cuando nosotros estemos leyendo, no solo llevar para nosotros que podemos aprender de estas cosas como las cartas, sino que entender
ir atrás y estudiar y entender estos pueblos para entender por qué Pablo escribió las cosas que escribió. Por eso la importancia de saber esto. Entonces es eso, hermanos. Nuevo Testamento. Si tienen alguna pregunta de cualquier uno de ellos, déjenme saber en los comentarios abajo. Espero que les haya ayudado en algo y que se diviertan leyendo la Biblia. Que Dios los bendiga. Los veo en el próximo video. Bye.